ustedes Stephanie Cruz. En el día de hoy vamos a estar trabajando las reglas de inferencia. Pero antes de adentrarnos a este tema, debemos de saber qué es una inferencia. Esta es la forma en la que obtenemos conclusiones en base a datos y declaraciones ya establecidas. Dicho esto, las reglas de inferencia son métodos de demostraciones de la validez de un argumento. Los argumentos es la relación que hay entre una proposición llamada premisa y otra llamada conclusión, la cual nos permite comprobar la validez de un razonamiento. Para determinar si un razonamiento es válido, sus premisas deben ser verdaderas y su conclusión también. No podemos tener las premisas verdaderas y la conclusión falsa, o viceversa. Para comprobar esto, se utilizan las reglas de inferencia. Algunas de gran utilidad son el modus ponendo ponens, este se escribe abreviado MPP, y nos dice que si tenemos una implicación y se afirma el antecedente, se afirma entonces el consecuente. Este se lee P implica Q y P, por lo tanto, Q. A este modus también se le conoce como el método afirmando afirmo. Esto se puede comprobar mediante una tabla de verdad, la cual nos debe dar una tautología. Vamos a comprobar dicha tabla. Entonces le ponemos los valores a cada una de las proposiciones: verdadero, verdadero, falso, falso. Aquí intercalamos los valores de verdad: verdadero, falso, verdad, falso. Entonces, la implicación nos dice que para que sea falsa, para que su valor de verdad sea falsa, la primera debe ser verdadera y la segunda es falsa. Entonces, verdadero, verdadero da verdad, verdadero, falso nos da falso, falso, verdad, verdadero, falso, falso, verdadero. La conjunción nos dice que solo es verdadera si las dos son verdaderas. Entonces, en el primer caso tenemos sería esta y P. Entonces, verdadero, verdad, falso nos da falso, falso, verdad, falso, falso, verdad, falso. Nuevamente, la implicación de esta junto con Q nos dice que solo será falso si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces veamos aquí, primero verdadero, verdadero nos da verdadero, falso y falso nos da verdadero, falso, verdad, verdadero, falso, falso, verdadero. Y como podemos ver, aquí queda demostrado el modus ponendo ponens.
Ahora vamos a ver el modus tollendo tollens, que negando niega, y abreviado se escribe MTT. Este nos dice que si un condicional aparece como premisa el consecuente negado, o sea Q, entonces se niega el antecedente, puesto que si un efecto no se da, su causa no se ha podido darse. Este también se puede demostrar, como vimos anteriormente, mediante una tabla de verdad, la cual debe darnos una tautología. Esto se lo dejo de tarea para que ustedes lo comprueben, este método. Otro método muy utilizado es el modus tollendo pollens, negando afirmo, abreviado se escribe MTP. Este nos dice que si en una conjunción se niega una de las dos premisas, entonces se afirma la otra premisa. Puede ser en cualquiera, vemos los dos casos, que aquí tenemos a P, conjunción, o sea O, Q, y la negación de P, por lo tanto Q, o sea el resultado nos va a dar Q. El silogismo hipotético es otro método que utilizamos en las demostraciones lógicas. Este nos dice que si tenemos dos proposiciones condicionales donde el consecuente de una va a ser igual al antecedente de la otra, entonces con esta se establece una nueva condicional en la cual el antecedente va a estar el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda premisa. Con lo que es el silogismo disyuntivo, otra regla de inferencia, este nos dice que si tenemos la conjunción de dos proposiciones y tenemos dos implicaciones donde el antecedente de estas son las dos proposiciones de la disyunción, entonces se concluye con la disyunción de las consecuentes de las proposiciones de la condicional. Ahora vamos a ver un ejemplo poniendo en práctica todo lo anterior. Veamos el siguiente ejemplo. Este nos dice: si no me dan el trabajo, entonces sigo viviendo con mis padres. Sigo viviendo con mis padres, entonces no aprendo a ser independiente. Aprendo a ser independiente o seré un mantenido. No seré un mantenido, por lo tanto me dan el trabajo. En este ejemplo vemos las cuatro variables, P, me dan el trabajo, Q, sigo viviendo con mis padres, R, aprendo a ser independiente, y S, seré un mantenido. Nosotros debemos de demostrar que este razonamiento es válido, y eso lo vamos a hacer aplicando las reglas de inferencia. Entonces ya tenemos nuestras premisas acá. Luego de esto tenemos que ver cuáles son nuestras premisas y cuál método es el más adecuado para utilizarlo. Tenemos primero una condicional, la segunda premisa es una condicional, la segunda premisa es la disyunción, y en la segunda tenemos la proposición S negada. ¿Qué sucede? Que para poder trabajar con una de las dos primeras premisas, tengo que tener alguna de estas variables, pero ninguna están. Entonces lo que vamos a proceder es a trabajar con la premisa 3 y 4, utilizando el método modus tollendo pollens, que nos dice que si tenemos una conjunción y que si está negada, se niega una de las proposiciones, entonces se afirma la otra proposición. Tenemos R,
conjunción S, negación de S, por lo tanto me va a dar R. Mi quinta premisa será R. Luego de esto, veo que puedo utilizar, debemos de poner qué método utilizamos, el modus tollendo ponens. ¿En cuáles premisas? En 3 y en 4. Luego de esto, entonces, vemos que ya obtenemos otra premisa, que sería R, y podemos utilizarla con la implicación RQ negando Q. Entonces, aquí vamos a utilizar la premisa 2 y nuestra nueva premisa 5. Y para esto vamos a utilizar el método modus tollendo tollens, que nos dice que si tenemos una implicación y aparece negado el consecuente, si nos damos cuenta, la negación de R va a ser R por el método de doble negación. Entonces, esto nos va a dar la negación, por lo tanto nos va a dar la negación de Q. Entonces, nuestra nueva premisa será no Q. Y ya con esto podemos trabajar con nuestra primera premisa. Aquí también vamos a utilizar el modus tollendo tollens. Se me olvidó aquí poner el método que utilicé, que fue el modus tollendo tollens, en la premisa 2 y 5. Entonces, continuando, vamos a utilizar nuestra primera premisa, que sería la negación de P, implica Q, y nuestra nueva premisa, que será la premisa 6, la negación de Q. Entonces, como dije anteriormente, el método modus tollendo tollens nos dice que si tenemos de un condicional, la segunda premisa, o sea, el consecuente lo tenemos negado, entonces se niega el antecedente y la negación de P, entonces va a ser P. Entonces, ahí podemos dar demostrado nuestro razonamiento. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mis videos. Suscríbanse, denle like y compartan.